Muy bien, pues bueno, buenas tardes a todas y todos. Esta es la segunda sesión de este programa doble increíble que tenemos esta semana del seminario del PAPIME que coordino, que es la filosofía política a la prueba de los derechos humanos, debates modernos y contemporáneos, y que en esta ocasión, digamos, tenemos una invitada de lujo nuevamente. Habíamos tenido en este mes de abril tres presentaciones, esta sería la tercera, dos presentaciones de Colombia, lo que nos congratula mucho porque, digamos, hay mucho acercamiento entre la realidad sociopolítica mexicana y Colombia, como bien sabemos. Y bueno, el lunes también contamos con la participación de Ileana Diegues, que nos hizo una presentación muy potente acerca del trabajo que ha hecho con las madres buscadoras en el norte y que ahora se traduce también en un libro muy indisciplinado que reta, digamos, como algunas condiciones epistemológicas que, bueno, la gente interesada puede acudir a ver el video de la conversación que ya está en el canal de YouTube de la Facultad de Filosofía. El día de hoy tenemos como invitada a Fernanda Espinosa Moreno, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza. Ella es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana en el campus Coajimalpa. Es maestra en Estudios Políticos e historiadora por la Universidad Nacional de Colombia. Se ha especializado en Historia de los Derechos Humanos, Estudios Sociales de la Memoria, Violencias y Conflicto Armado, y actualmente es investigadora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, Colombia, en donde me parece que eres coordinadora académica, ¿no es cierto? O algo por el estilo, ya nos podrás decir. Y ella ha publicado un libro que es justamente por el que nos conocemos, que es de damnificados a víctimas, la construcción del problema público de los afectados por la violencia en Colombia, de 1946 a 1991, que me parece que es un libro que seguramente será de mucho interés para las personas que siguen de cerca estas discusiones. Y bueno, sin más, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos en este seminario de nueva creación que estamos tratando también un poco como de consolidar en la línea de discusión de derechos humanos y filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces es un honor para nosotros contar con tu presencia y tu participación. Al contrario, pues muchísimas gracias, Donovan, por la invitación y porque podamos tener esta discusión y este espacio como de conversación. Como tú bien decías, yo pues estuve varios años en México y pude darme cuenta justamente de que hay muchos puntos de diálogo entre las realidades nacionales de ambos países y también pues la necesidad de pensar el tema de derechos humanos de manera transversal a ambos países y de manera latinoamericana también. Entonces, creo que es muy pertinente poder hacer estos espacios de discusión, de debate, de que podamos, si bien el libro pues se concentra mucho en el caso colombiano, se concentra exclusivamente en el caso colombiano, pues yo también he venido pensando bastante como el tema comparado específicamente con México y me parece que hay ahí puntos interesantes pues sobre el pasado, sobre la historia, pero también sobre el presente. Y en esa perspectiva, pues decir también de introducción un poco que me parece muy interesante el tema del seminario, pensar los derechos humanos desde la filosofía política, pero también desde el campo jurídico y desde el campo histórico. Entonces, creo que esa es otra característica muy rescatable pues, del seminario y en general como de la perspectiva a la cual, digamos, me interesa debatir y hacer parte de que es esta perspectiva como interdisciplinaria de la lectura de los derechos humanos, que a veces pensamos que es netamente jurídica o netamente social, y son discusiones que son transversales también a la filosofía y que pueden ser mucho más ricas en la medida en que sean interdisciplinarias. Yo les voy a contar un poco justamente de este libro del que nos estaba ya mostrando Donovan, que es de hecho el resultado de mi investigación de tesis doctoral. Les voy a compartir pantalla. Creo que ya ¿lo ven? ¿Ven la pantalla? Sí.
Sí, se ve Eh, bien. Listo, perfecto. Justamente pues este título de damnificados a víctimas, la construcción del problema público, los afectados por la violencia en Colombia, que tiene un marco histórico de 1946 a 1991. Ya les voy a contar un poco por qué esa temporalidad en el marco de la historia de Colombia y en el marco del análisis del conflicto armado y de los distintos impactos y afectaciones y de cómo se construyó también la legislación, la, las formas de política pública y las distintas maneras de enfrentar al problema pues, de los afectados por la violencia. Y al problema me refiero al problema público, al problema social, digamos, a cómo se construyó esta necesidad, se empezó a ver como una necesidad que el Estado interviniera en la situación en el marco pues, de las violencias sobre quiénes eran los afectados y cómo había que atenderlos públicamente, digamos, cómo poder hacer lo que hoy llamamos reparación o también poco verdad, justicia, que hoy son como muy marcos del derecho internacional. En su momento, en los años 40, cuando inicia el primer ciclo de la violencia en Colombia, pues no había estos marcos internacionales, entonces había como muchas preguntas de qué hacer, cómo atender, cómo enfrentar pues la situación de violencia sociopolítica y los impactos y afectaciones que estaba dejando. En ese marco pues surge como esta pregunta de investigación. Las preguntas centrales, como les decía, pues son parte como del el proceso de inclusión de la violencia política como problema público, la perspectiva también de pensar cómo ha sido ese proceso de negociación entre el Estado, los actores internacionales y la sociedad. Y allí me parece importante destacar que muchas de estas políticas pues han sido justamente eso, procesos de negociación en el que un actor fundamental es el Estado, pero también los actores internacionales, pero es particularmente la sociedad civil y las organizaciones y las primeras organizaciones de derechos humanos, las ONGs, y por supuesto las víctimas directas, ¿no? Las propias víctimas que en su momento también exigieron políticas de reparación o de inclusión o de discusión con respecto a cómo debía ser el tratamiento hacia los sujetos afectados. Que hoy naturalizamos y hemos naturalizado muchísimo como el concepto de víctima, ¿no? Pero en su momento, también en los años 40, pues no era el concepto más usado, el de víctima, sino que se utilizaba, por ejemplo, el de damnificados. Entonces también termina siendo una pregunta un poco desde la historia conceptual o una pregunta conceptual de cómo definir a la víctima, de cómo se entiende, pues cómo se transforma la definición de este sujeto afectado, a quién se considera víctimas en cada periodo y cuáles sujetos tienen pues derecho a un duelo social y son objeto de política pública, mientras otros afectados se quedan por fuera de estas políticas públicas de reparación. También pues, un tema que a mí me interesaba investigar era el impacto que tenían las disputas por las memorias y las narraciones de la violencia de cada periodo en la escala del duelo y en el reconocimiento de las víctimas. Cómo se gestionó, interpretó histórica, social y políticamente el pasado violento y particularmente a los sujetos afectados. La narración misma de cómo se construía la narración de ese pasado, pues permitía entonces pensar el reconocimiento de las víctimas. Y creo que estas preguntas de entrada pues también hacen pensar, por ejemplo, en el contexto mexicano y en general en el contexto latinoamericano, pero en el mexicano donde también tenemos como distintos ciclos de la violencia, eh, esa pregunta de quiénes son las víctimas o quiénes son los sujetos sociales, cómo se reparan, cómo se puede considerar a quienes se considera víctimas y a quienes no, quienes tienen un duelo social. Vale la pena entonces como que estas preguntas también se acercan un poco, se podrían hacer para el caso mexicano pensando en, no sé, en la guerra sucia, a diferencia de la guerra contra el narco o de la violencia más actual y cuáles son las víctimas, qué políticas públicas hay hacia esas víctimas, cómo se pueden transformar, cómo se reconoce una narración sobre ese pasado violento. Y a partir de allí, pues algunas reflexiones teóricas que creo que también pueden ser pensadas para otros contextos nacionales, en este caso pues para el contexto colombiano, pero pues la desnaturalización de lo que se considera como problemático, ¿no? Aunque había víctimas desde un primer momento,
lo que el Estado considera sobre lo que debe intervenir o no, y esa pregunta un poco de por qué tiene que haber políticas de derechos humanos o políticas hacia las víctimas. Entonces, un poco parte de este reconocimiento de que hay un problema público y de la sociología de los problemas públicos, y en esa perspectiva como muy interdisciplinar, pues preguntarse desde el problema público y desde la política pública, muy desde las definiciones más de la ciencia política. Pero entonces es un proceso de pugna entre grupos sociales e instituciones por cómo se define y es factible de ser transformado un problema que se reconoce en la sociedad. Los problemas en general entran en competencia por la atención pública. Entonces, ¿qué tiene más atención pública? ¿Qué cosas reciben más atención pública? Y en el caso pues, de las afectaciones, porque ciertas violencias reciben más atención pública mientras otras no. Distintos niveles de pugnas en el proceso de construcción del problema público, por el reconocimiento de las víctimas en la arena pública, por la misma definición y características impuestas a las víctimas, por la priorización de ciertos sujetos afectados sobre otros, por otras formas de transformar o reparar el problema. Y luego, pues más en el tema, pues por ejemplo, de las políticas hacia las víctimas y las políticas de derechos humanos para reparación, se empieza a usar mucho la idea de justo de reparar el problema, ¿no? De la reparación, de si es posible reparar el daño, como pregunta que empieza a aparecer allí. La política pública hacia las víctimas o las políticas públicas de derechos humanos, pues me parecía útil entenderlas también desde la perspectiva de la política pública de la ciencia política, pensada como en los ciclos de las políticas públicas, que empiezan en la construcción de un social de algo como reconocido problemático, la inclusión en la agenda pública, luego la formulación de soluciones, los procesos de implementación de esas políticas, evaluación, y generalmente pues lo que se espera es que vuelva a haber o que inicie el ciclo pensando en cómo nuevamente de esa evaluación pues se construyen mejores políticas públicas, y en este caso pues políticas que son también procedimientos e instituciones involucradas estatalmente en el interés por la definición técnica del problema con una serie de dispositivos técnicos científicos, la implementación de la elaboración de lineamientos, la distribución de recursos, la supervisión. Los problemas públicos se definen dentro de la agenda gubernamental como asuntos que están dentro de la jurisdicción legítima de esta autoridad, y la acción para su solución, la misma idea de víctima como sujeto de reparación, de rehabilitación o de compensación por parte del Estado. Y ya un poco pensando también en la filosofía política y en la filosofía de los derechos humanos, vale la pena también preguntarse por las escalas del duelo social y el duelo social en sí mismo. Y allí, en parte de las reflexiones teóricas que toma el libro, son de la escala de duelos, que viene muy de la perspectiva de Judith Butler y de Vina Das un poco y de Miriam Jimeno, pensando en las comunidades del dolor. Pero escala de duelos que básicamente parte de esta idea de duelo social que plantea Judith Butler, en la cual se pregunta por qué hay ciertas pérdidas y ciertas vidas y ciertas que se tienen en cuenta públicamente como una pérdida, mientras otros sujetos no merecen ser llorados, ¿no? O se tiene la idea de que no merecen ser llorados o de que no tienen un duelo social. Entonces también permite reconstruir cómo funciona pues la comunidad política, donde unas vidas son más valoradas que otras y donde también hay una construcción de una jerarquía del duelo social, donde hay unas muertes sin huella y otras pérdidas que se consideran como significativas. Hay pérdidas que implican duelos sociales, donde aparece el dolor en la escena pública, donde abiertamente entonces se puede llorar y decir que hay unas ausencias, mientras otros duelos se vuelven únicamente privados o no llegan a la escena pública y no son reconocidas como pérdidas, ¿no? Esto muy desde las ideas de Judith Butler, como les digo. Y el duelo social y la inclusión de los afectados en la violencia como problema público implican una identificación del Estado con un proceso de reparación pública y de reconocimiento de los derechos de las víctimas. También para este trabajo fue muy útil los conceptos de Vinadas y de Miriam Jimeno de comunidades del dolor, y entonces allí aparece el dolor como sentimiento político compartido, como sujetos del dolor, como comunidades de duelo social, precisamente donde estas organizaciones de víctimas, y creo que otra característica propia de esta construcción del sujeto víctima y de este proceso social que implicó el reconocimiento de las víctimas, es precisamente estas comunidades del dolor que se agrupan, que se aglutinan para hacerle frente, hacer
como responder como forma de resistencia a las violencias, ¿no? Y también en el concepto de víctima aparece también un sujeto pues de acción social colectiva, ¿no? También en esa perspectiva muchas organizaciones de víctimas, organizaciones de defensores de derechos humanos que se empiezan a aglutinar para construir unas maneras de enfrentar las violencias que se estaban viviendo, ¿no? Y en esa perspectiva, pues digamos, aparecen algunos de estos conceptos a lo largo del libro y como parte de las reflexiones generales. Otra perspectiva que nos parecía que debía quedar como parte transversal del libro es esta de que las víctimas son sujetos de memoria, pero también las narrativas de la violencia, y entonces aparece allí el tema de la memoria como la construcción de una memoria colectiva y de construcción también de unas formas de narrar el pasado para enfrentar ese pasado. Entonces, como los sujetos víctimas son primordialmente sujetos de memoria, protagonistas de las luchas políticas por la construcción de memoria y de su introducción en las memorias nacionales. Las víctimas como uno de los ejes constitutivos de diferentes prácticas memoriales. Las personas afectadas se transforman en instituciones de memoria que promueven prácticas y acciones referentes a la narración del pasado violento y a la forma como se debe ser reparado. Y a partir de allí también entonces aparecen estos conceptos que son bien interesantes, un poco retomando también a Elizabeth Jelling con el tema de emprendedores de la memoria, ¿no? Como las organizaciones de víctimas, las víctimas individuales y también las organizaciones y las ONGs acompañantes se vuelven parte de estos emprendedores de memoria y de estas luchas políticas por las memorias. Aparece también pues, una tensión entre el sujeto víctima y la narración de la violencia, cómo comunicar y narrar esta violencia, como parte de las preguntas. Y ya un poco entrando a los capítulos y a los contenidos mismos, un poco para contarles, porque sé que pues acá en Colombia se ha trabajado muchísimo el tema de la violencia, entonces aquí hay como ya un conocimiento general sobre las violencias y los ciclos de violencias que ha vivido el país, pero pues pensando también en el caso de comparaciones con México y pensando en el contexto mexicano, creo que allí sí hay como una gran diferencia con respecto a los distintos ciclos de la violencia que ha vivido Colombia y México. Y allí entonces un primer capítulo que narra precisamente quiénes son los damnificados de lo que aquí se conoce como el primer ciclo de la violencia, que es la violencia bipartidista, que son como el periodo de enfrentamiento entre liberales y conservadores, que usualmente suele ser periodizado a partir del año 46, de 1946, que tiene como un hito fundamental el 9 de abril de 1948, que es el día pues, del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un líder político liberal, y que va a marcar como unas primeras intereses en cómo responder a la violencia que estaba surgiendo y particularmente allí es con el 9 de abril que aparece mucho esta pregunta, empieza a aparecer esta pregunta. No significa que antes no hubiera como unos inicios de las violencias, les digo, desde el año 46 ya había como unos periodos pues, de enfrentamientos entre liberales y conservadores, dejando también una gran cantidad pues, de homicidios, de muertes violentas. Pero particularmente a partir del 9 de abril de 1948 surge la que yo creo es la primera institución, por lo menos como institución del Estado, encargada de pensar qué hacer con las violencias y qué hacer sobre todo con las personas afectadas por la violencia. Y utilizan este concepto pues de damnificados. Y entonces la Junta Informadora de Daños y Perjuicios es este avisito que aparece allí, es justamente del periódico El Tiempo, el periódico de mayor circulación de ese periodo, en el cual empieza precisamente como la discusión de la Junta Informadora de Daños y Perjuicios, una primera institución que uno podría decir es una primera unidad de víctimas o un primer registro de víctimas, que empieza a llamar a quienes se consideren afectados por la violencia, damnificados, sobre todo pues en los hechos del 9 de abril de 1948, a presentar sus declaraciones. Y estas declaraciones con el fin
de tener también como un marco de cuáles habían sido las afectaciones y pensar algunas políticas específicamente hacia esas personas que se consideraban damnificados. Y aquí surge también como una paradoja de este periodo, y es que por un lado aparece la Junta de Informar Daños y Perjuicios del Estado a partir de un decreto presidencial que se va sobre todo a concentrar en los daños materiales. Ustedes están viendo allí, de hecho, una foto que habla de gran parte de los daños materiales del 9 de abril de 1948, porque hubo incendios, hubo saqueos. Entonces, gran parte de lo que se encarga la Junta Informadora es de buscar hacer políticas hacia quienes eran considerados como damnificados en términos materiales. A pesar de la gran cantidad de también víctimas mortales, el Estado se va a concentrar justamente en los daños materiales que hubo en esas fechas. Y por otro lado, un ente como la Cruz Roja, aparece la Cruz Roja Internacional y la Cruz Roja Nacional como parte del enfrentamiento o de hacerle frente a la situación de los damnificados ocurridos con el deseo de ayudar, dice la Cruz Roja, hace una inscripción y también la Cruz Roja hace una cosa que va a ser bien interesante y es entrega ya como de ayudas más bien humanitarias, pero aparece también allí como una lectura más bien de que hacerle frente a las violencias tenía que ver con pensar los damnificados, como la Cruz Roja también hacía atención, por ejemplo, en caso de terremotos, de derrumbes, en caso de más bien referidos a daños y afectaciones con respecto a la situación medioambiental o a los desastres naturales. Entonces allí también como que ese primer enfrentamiento, esa primera solución que se encuentra está muy ligada a entender los damnificados por la violencia, por esta primera violencia, casi que equipararlos a lo que venían siendo pues las afectaciones más bien en caso de desastres naturales. Entonces, porque digamos que esa es la primera manera en la que se encuentra pensar estas posibles políticas hacia los damnificados. Esto es muy brevemente un poco en el marco de las pérdidas reconocidas por la Junta Informadora en los departamentos, que ahí se evidencia también cómo la Junta se concentró sobre todo en Bogotá, cuando también hubo pues algunas afectaciones en otras regiones y después a lo largo de la violencia bipartidista, de hecho la violencia se va a concentrar mucho en el ámbito rural, pero la Junta Informadora se va a caracterizar por justamente concentrarse en las pérdidas reconocidas hacia la ciudad de Bogotá, como otra característica a propósito de estas jerarquías del duelo social y de que quienes reciben cierta atención de parte del Estado y otras regiones que no. También otra cosa que va a hacer el Estado va a generar unos préstamos otorgados para la reconstrucción y entonces también allí se evidencia como cierto centralismo en el cual pues gran parte de los préstamos otorgados hacia quienes estaban afectados se concentraron en la ciudad de Bogotá. Mientras, y este es el contraste, esta es una foto también del 9 de abril de 1948, donde aparece la gran cantidad, es una perspectiva de la gran cantidad de homicidios violentos que hubo ese día, que muchos además de estas víctimas terminaron pues en fosas comunes y desafortunadamente pues enterrados como NNs, ¿no? Entonces, mientras el Estado se concentró en los damnificados en materiales y en hacer, esta junta informadora se concentró en hacer un balance de las pérdidas materiales, pues las víctimas mortales en realidad tuvieron muy poca atención, sus familiares y la situación misma que también se desbordó. Ya un segundo capítulo, un periodo más adelante, que es también en la violencia bipartidista, pero la violencia bipartidista más tardía, que es del año 53 al 62, aparecen distintas maneras de pensarse las afectaciones y pensarse las formas de, otro concepto que empieza a aparecer allí, que uno podría hacer cierto paralelismo con el de reparación,
que es más actual, pero el de rehabilitación era el que se usaba también en este periodo. Y aparece allí entonces el tratamiento a los damnificados durante la pacificación del gobierno de Rojas Pinilla, una oficina de rehabilitación y socorro, y nuevamente como esta característica del socorro. Aparecen oficinas como la de Sendas, que es la Secretaría de Acción Social, que piensa más bien la atención a los damnificados, a lo que hoy llamaríamos víctimas, como desde la caridad, la beneficencia, la asistencia social, más que una política de Estado, de un Estado laico. Eh, y aparece pues allí, digamos, como un primer tratamiento, más desde la idea de pacificación y desde la idea de la Oficina de Rehabilitación y Socorro. Y por otro lado, aparece unos ejercicios de rehabilitación que yo he denominado rehabilitación higienista. Aparece allí el ministro de Higiene, Jorge Bejarano. De hecho, Jorge Bejarano empieza a ser quien coordina la Oficina de Rehabilitación y Socorro, y es particular porque entonces empiezan a entender la violencia como un problema de salud pública. Incluso uno encuentra en distintos periódicos, columnas de opinión, hablando de cómo la violencia es un problema de salud relacionado, por ejemplo, con las pasiones, relacionado con la enfermedad, relacionado más bien con un ejercicio, digamos, de la violencia como un problema de salud. Y allí también, por ejemplo, la idea de higiene, que era muy de esta época, empieza a ser fundamental para pensar la rehabilitación. Y por otro lado, otra rehabilitación que aparece sobre todo a los inicios del Frente Nacional, que es este periodo ya de gobierno del Frente Nacional, en el cual se crean unas comisiones y oficinas de rehabilitación que tienen la característica de esta rehabilitación desarrollista, la denominamos así porque era una rehabilitación pensada en más bien el desarrollo de regiones que se consideraban que estaban más fuertemente afectadas por la violencia. Entonces, más que una reparación directa a los afectados y a las víctimas directas y a sus familiares, se pensaba en una rehabilitación que incluía entonces la creación, por ejemplo, de escuelas, de carreteras, de desarrollo, digamos, de lo que hoy denominaríamos como desarrollo económico de esas regiones, y que esa era una manera entonces de rehabilitar, y no solo individualmente, sino más bien regionalmente. Eh, a mí me parece que, y como pensando también en lecciones aprendidas o en cosas que pueden traerse para el presente, y pensando también en la situación propia de nuestros países, que continúa habiendo violencias y nuevas víctimas, que allí hoy tenemos como la reparación de una manera generalmente entendida como la reparación, acá se conoce como la reparación administrativa, que es económica, pero también en este periodo del 50 al 60, en los años 50, en Colombia se estaban pensando como otras formas de rehabilitar y que puede ser también interesante para pensarnos hoy el presente. Por ejemplo, el tema de la relación entre salud pública y violencias, o el tema de cómo también hay unas demandas de presencia del Estado, y entonces esta rehabilitación desarrollista como construcción de escuelas y carreteras también puede tener que ver con las salidas hacia la construcción de paz y las salidas de la violencia. Esta es como solamente un ejemplo de algunas de las acciones que hacía la Secretaría Nacional de Acción Social y Protección Infantil. Y allí entonces vale la pena destacar cómo en la Secretaría se atendían por igual huérfanos, niños y exiliados. Hablaban de exiliados para referirse al desplazamiento forzado, y al mismo tiempo entonces estaban más bien asociadas como a ejercicios de caridad, ¿no? De entrega de ropas, de alimentos a los niños huérfanos por la violencia, pero también a los niños huérfanos. Y en general también dentro de Sendas había como mucha presencia de la iglesia, entonces como una mirada también muy desde la caridad para pensar cómo las políticas hacia los damnificados o hacia las víctimas. Aparece, voy a ir un poquito más rápido,
para llegar también como al momento de las preguntas, como un tercer momento que sería este momento del 65 al 78, que además allí ya hay como más diálogo con la realidad latinoamericana y allí podríamos hablar también a propósito del contexto mexicano, pues de lo que se conoce como la guerra sucia, ¿no? Entonces aparece en el caso de Colombia, pues el papel de los primeros abogados defensores de detenidos políticos, un reconocimiento un poco de unas primeras documentaciones de estas violaciones a derechos humanos que ya empiezan también a ser denominadas como violaciones a derechos humanos. Aparece también más claramente un aumento pues de las denuncias de violaciones a derechos humanos y aparece allí algo que algunos autores también han denominado como este diálogo que también empieza a surgir en el cono sur entre la narrativa más de izquierda y la narrativa humanitaria, la narrativa de los derechos humanos. Entonces, una narrativa del mártir o de quienes eran líderes sociales y parte del movimiento social que empiezan a ser más directamente afectados por lo que se conocía en ese periodo como la represión de Estado, más directamente entonces también una narrativa del mártir que reconocen el mártir a la víctima y entonces el mártir también es alguien para ser exaltado políticamente porque un poco se sacrificó por la causa, entonces también aparece allí como una discusión con respecto a cómo se va transformando eh, las denuncias de la oposición parlamentaria y las denuncias en general desde el movimiento social sobre las violencias en el marco de la represión. Y aparece también pues distintas formas de acción del Estado al respecto. Y el surgimiento de la víctima como tal, ya cuando empieza a ser reconocido y empieza a usarse también el concepto de víctima, que es a finales de la década de los 70, con la consolidación de la narrativa testimonial de la víctima. Y allí hay además como una coincidencia con digamos, con una perspectiva global en el que también se empieza a reconocer la voz testimonial. Eh, hay un libro bastante interesante que se llama La era de la víctima, que justamente muestra cómo en el mundo surge con mayor fuerza la voz testimonial y los testimonios de las víctimas a partir de los años 60 con el juicio a Eichmann y las responsabilidades de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir de allí también se ve como un movimiento en el caso colombiano, aparece como una primera comisión accidental de la Cámara para investigar violaciones a derechos humanos, aparece también el primer Foro Nacional de Derechos Humanos, y aparece un proceso de apropiación de la legislación internacional, también hay que señalar de creación de una legislación internacional de derechos humanos y la profesionalización de los derechos humanos ya más oficialmente como organizaciones defensoras de derechos humanos, como abogados defensores de derechos humanos también. Y aparece entonces la narrativa testimonial de la desaparición forzada y esto pues dialoga muy bien también con una cosa que también he investigado es un poco los comités de familiares de detenidos desaparecidos, este concepto de detenido desaparecido que empieza a ser usado sobre todo en el Cono Sur, pero también en distintos países de América Latina, la Federación Latinoamericana de Detenidos Desaparecidos, la FEDEFAM, y esta historia ya más transnacional, incluso muy en diálogo, que empiezan a surgir todos estos comités de denuncia de la desaparición forzada y con unas características bien específicas de un tipo de desaparición forzada. Y allí dialoga muchísimo, de hecho, los casos latinoamericanos con el Cono Sur, pero también incluso en la FEDEFAM desde las primeras reuniones uno percibe la presencia de del comité Eureka, del comité también de las madres, digamos, de desaparecidos en el caso mexicano y en el caso colombiano. Entonces también esta historia pues transnacional que se empieza a entrecruzar para posicionar como víctimas a los desaparecidos y a la desaparición forzada pues más de este periodo de finales de los 70s y de los 80s.
Y aparece también, y allí pues destaca mucho los primeros informes internacionales sobre desaparición forzada y los primeros informes también en general sobre la situación de derechos humanos en el caso colombiano son de los años 80. Si bien teníamos, y les he estado ya narrando un poco justamente esta historia como desde los años 40, es en los años 80 que ya aparece como tal los informes internacionales de derechos humanos con el primer informe de Amnistía Internacional en el año 80. Algunas de las conclusiones que me parece que también pueden ser interesantes para pensar este problema más desde la perspectiva latinoamericana, como hay actores, promotores y propietarios del problema público de las víctimas, aparece, entre comillas, pues un poco propietarias en el sentido de que sí hay unas políticas del cuidado y un rol del cuidado que empieza a surgir de manera muy fuerte en el protagonismo de las mujeres en el problema público de las afectaciones por la violencia. Entonces son muchas veces mujeres quienes empiezan a protagonizar estas denuncias de violaciones de derechos humanos, de exigencia de verdad, de búsqueda de reparación también. Aparece y también es una cosa que ha sido estudiada, por ejemplo, por Gabriel Gatti y por algunos otros, unos expertos en víctimas, ¿no? Una construcción de un saber técnico científico, si en un primer momento son, por ejemplo, las propias víctimas quienes hacen las denuncias, son las propias víctimas en el caso de la desaparición forzada, quienes buscan, también empieza a surgir un saber técnico científico a partir de el conocimiento que construyen las propias víctimas y las primeras organizaciones defensoras de derechos humanos. Entonces hoy tenemos todo un repertorio pues de disciplinas que se encargan de trabajar estos temas y de construirse como expertos en víctimas. Entonces trabajo social, los mismos historiadores de la memoria, la antropología forense, y así podríamos denominar distintas disciplinas. En Colombia incluso hay una disciplina que se consolidó como en los años 80 o que se empezó a hablar como en los años 80 que se llamaban los violentólogos, que eran como sobre todo científicos sociales y politólogos que se encargaban que fueron quienes empezaron a analizar como la violencia. Entonces se hablaba de los violentólogos. Entonces allí como toda una construcción de expertos en víctimas y de un saber técnico científico que proviene de las propias organizaciones de víctimas y que dice Dodier que surge, digamos, de manera en espejo, ¿no? Viene el saber técnico científico y la profesionalización de estos temas, como del derecho internacional y los abogados especializados en derechos humanos y el derecho internacional, que surge también en espejo con la construcción de las comunidades del dolor o de las comunidades de víctimas. Eh, la construcción de redes transnacionales de derechos humanos, una discusión en el caso colombiano más local que va adquiriendo influencia y carácter internacional. Y ese que Sikin llama el efecto boomerang, un poco como este efecto de cuando las organizaciones sociales no encuentran cómo dialogar con el Estado, pues hacen este efecto boomerang de buscar repercutir en el Estado a través de contactar más bien y presionar a nivel internacional. Eh, También la selección y las etapas del problema público, la agencia propia de las víctimas. Normalmente pensamos a las víctimas, y eso también es una discusión de la filosofía que creo que valdría la pena que se profundizara, que sería interesante profundizar con respecto a quiénes son las víctimas y a cómo entendemos las víctimas y a cómo se ha construido una idea de víctima. Entonces, como una víctima que no tiene agencia o que alguien más, pues hay una violencia ejercida externa y es una persona que solamente es una víctima que recibe pero que no tiene agencia política o que entonces también en el marco de la discusión de más del derecho internacional, una víctima que se considera apolítica, que se considera casi que como inocente y sobre la cual ocurrieron todos los hechos, pero que no tiene como una agencia propia. Entonces también parte como de esta discusión de ver los distintos procesos en que hubo acción colectiva de parte de las víctimas y los distintos momentos en que muchas de estas exigencias, porque construyeron políticas de reparación o de rehabilitación, como se llaman en su momento, venían de las propias organizaciones de víctimas que necesitaban un poco visibilizarse, que hacían presión social. La clasificación de las víctimas también enuncia el poder y la producción pues del sujeto también de parte del Estado. Entonces, cómo ciertas víctimas obtienen reconocimiento, obtienen políticas mientras otras no, tienen política pública. Eh,
Y en lo que les decía, como en un primer momento las políticas fueron más bien de reparación material y a partir de los 70 se empieza a asumir una idea más propia del derecho a la vida y de los derechos humanos como lo entendemos hoy, la introducción del derecho internacional humanitario y la legislación internacional como un proceso progresivo. Y en general contribuciones un poco al campo de investigación, como distintas maneras de definir a la víctima y la reparación, conceptos y contexto que también pueden ser útiles para pensar hoy cómo se puede reparar a las víctimas, la construcción del problema público del sujeto víctima de mediana duración. A mí me parecía interesante pensar esto en perspectiva como desde los años 40 a hoy y ver los distintos periodos en los que ha habido procesos de reparación y de distintas violencias y qué víctimas ha dejado como cada uno de los ciclos de la violencia. En énfasis en analizar procesos de negociación que permiten acercamiento entre la sociedad civil y el Estado y este proceso de negociación, el papel de las redes transnacionales que ha sido fundamental para también normativizar y para legislar, pero esto también implica la pérdida de diversidad o de soluciones más locales y de formas de atender el problema de manera más local. También, pues, una mirada desde el presente, como les decía allí, la idea de una investigación de mediana duración, con un primer periodo de violencia y con un énfasis en los cambios. También en el marco en que se da esta investigación, pues estaba ocurriendo el proceso de paz entre el gobierno y las FARC, que incluía un punto de negociación sobre víctimas específicamente y que hoy es lo que digamos, de distintas maneras se ha reconocido y como una de las novedades del proceso de paz que tuvo entre el gobierno y las FARC, que dio como con el acuerdo más reciente, es que uno de los puntos o uno de los puntos centrales es también el tema de las víctimas y que dio pie al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que tiene tres grandes instituciones o cuatro grandes como tres instituciones y un pilar adicional, que es por un lado el reconocimiento de las medidas que ya se venían tomando en términos de la ley de víctimas, por ejemplo, o de los procesos de unidad de víctimas, pero también la justicia especial para la paz, que se refiere más al proceso de justicia transicional, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Esas tres instituciones que se construyeron en gran parte por la exigencia de las organizaciones de víctimas, que muchas incluso participaron en un momento de la negociación en La Habana entre el gobierno y las FARC, pues muestran también cómo era un problema central preguntarse por la situación de las víctimas en perspectiva histórica. La construcción de redes transnacionales y de actores internacionales, el énfasis en las políticas de reparación y rehabilitación, y pensar también pues, los límites de esta investigación en la medida en que medir la implementación de estas políticas sigue siendo bastante difícil, igual que medir la cantidad de violencia y de los niveles de impacto y afectaciones que ha habido en el marco de las violencias. Yo dejaría por ahí, más bien como para que tengamos un momento de charlar, de dialogar, que podamos compartir un poco pensando también estas preguntas de manera comparada. Buenísimo, muchísimas gracias, Fernanda. Yo creo que es un trabajo que para nosotros en México es muy, ¿cómo decirlo? Muy didáctico y al mismo tiempo con aportes bien, bien fuertes, ¿no? Porque pues muchas veces se desconoce, digamos, como la historia, ¿no? De estas tramas, de los grandes momentos de lo que se ha llamado también en Colombia la violencia, ¿no? Y que tú nos has como desgranado, yo creo, de una forma muy, muy clara. Entonces, pues aprovechemos que tenemos a Fernanda aquí para conversar y no sé quién quisiera tomar la palabra primero y plantear algunas cuestiones, algunas preguntas. Adelante, Alejandro, por favor. Y primero que nada, muchas gracias, Fernanda. La verdad es que es una sistematización muy interesante que, como bien dice Donovan, pues nos va a resonar. En México nos tendría que resonar pronto, ¿no? Como un ejercicio del cual podemos aprender mucho para los procesos que esperemos vengan pronto y que tienen que ver con estos mecanismos de reparación, transición, etcétera. Dentro de todo esto, lo mencionaste, pero quisiera que nos des una opinión un poquito más profunda de dos cosas. La primera, esta problematización que dices es necesaria en torno a la categoría de víctima, ¿no? Pienso mucho en esto que dice Alain Badiou en el texto de la ética,
en el que, como bien decías, parecería que reconocerse como víctima tiende más bien a generar incapacidades y falta de agencia que a un reconocimiento pleno de los derechos. Entonces, pues mi pregunta sería ahí de ese corte, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Qué potencialidades y limitantes tiene esta categorización? O sea, potencialidades y limitantes. Y en específico, si esta categorización que ahora se utilizó para este informe fue resultado de la presión de las organizaciones o fue algo que fue realizado desde los profesionales de las comisiones de verdad o desde el mismo Estado. Esa sería como la primera. Y la otra es un poquito más puntual. Respecto a las medidas de reparación, nos dices que han ido evolucionando, ya no son solo estas pecuniarias, supongo que atendiendo a este principio de reparación integral del daño. Y a mí me surge mucho la duda respecto a si nos puedes referir a algunas medidas de reparación simbólica, sobre todo frente a este dilema de que pues, la crisis es tan grande que es imposible a veces sancionar jurídicamente y penalmente a todos, ¿no? Entonces, pues hay que explorar otros mecanismos de reparación. ¿Y nos puedes mencionar algunos de ellos? Y sí, esto lo dejo un poco entre paréntesis porque puede ser que salga de, 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 del conocimiento o de la encomienda que tú tuviste dentro de este informe, si hay algunas de estas medidas que hayan sido culturalmente adecuadas o que pudiéramos llamar con enfoque intercultural. No sé si queda clara la pregunta, o sea, que sean medidas más direccionadas hacia comunidades indígenas, por ejemplo, y que pues privilegien otras medidas de reparación más allá de las punitivistas. Gracias, Fernanda. Listo. No sé si hacemos como una ronda o vamos respondiendo. Vale. Como tú gustes. Vamos, pues, si quieren vamos respondiendo en lo que se animan a hacer más preguntas. Sí, yo creo que hay que pensar muy bien la categoría de víctima porque por un lado creo que puede encasillar, puede también ser, pues como que creo que hay una discusión interesante con respecto a la autoadscripción, un poco como el tema de reconocerse, autorreconocerse como víctima. Y el hecho de encasillar a alguien como víctima, ¿no? Creo que ahí también puede ser incluso, pues bastante, digamos que creo que el Estado también ha hecho eso y también puede ser problemático en el marco de las jerarquías que se empiezan a construir, ¿no? Porque unas víctimas empiezan a tener, por ejemplo, legislación específica, mientras otras no. Pienso también en un momento en los años 80 en Colombia, hay de hecho una tesis sobre ella, eh, que de hecho fue una tesis hecha en Flaxo, que analiza cómo justamente el discurso del secuestro y la desaparición forzada empieza a competir en el discurso nacional y en los medios de comunicación, ¿no? Y empiezan a haber más presencia del secuestro sobre la desaparición forzada cuando eran crímenes que estaban ocurriendo de manera simultánea y como muy paralelamente en los años 80. Y eso muestra también como unos intereses políticos de quiénes eran las víctimas de secuestro y quiénes eran las víctimas de desaparición forzada en el caso de Colombia. Pero también el hecho, por ejemplo, de que haya duelos sociales o víctimas que tienen reparación o que tienen rehabilitación o que obtienen algunas medidas mientras otras no. Igualmente pasaba con el desplazamiento forzado que ocurría, de hecho está reconocido en los primeros análisis de la violencia bipartidista, esta primera violencia de los años 40 y 50, había ya lo que hoy llamaríamos desplazamiento forzado, que en ese momento se llamaba como exiliados, porque no existía la categoría internacional de exiliado, y eso también un poco a propósito de las discusiones conceptuales, ¿no? De cómo se nombra cada una de estas violencias. Pero es realmente hasta los años 90 que empieza a haber política sobre desplazamiento forzado. Y en el caso mexicano, yo estuve trabajando también en una investigación sobre movilidades humanas y me llamó la atención mucho cómo había ya hace unos años desplazamiento forzado, pero todavía había muy poco reconocimiento como tal del desplazamiento forzado o política al respecto de cómo atender el desplazamiento forzado, ¿no? Desde la atención humanitaria hasta el retorno, o bueno, toda la discusión que hay allí también de distintas maneras de la atención al desplazamiento forzado. En el caso colombiano también fue un proceso largo, como les digo, un poco desde los años 40 había ya desplazamiento,
y es realmente hasta los 90 que empieza a haber como un reconocimiento público y las primeras políticas y medidas de planes de atención a la emergencia del desplazamiento forzado, a la emergencia humanitaria del desplazamiento forzado. Y a partir de allí también me parece interesante, algunas organizaciones de víctimas vienen dando una discusión a propósito del concepto de víctima que creo que vale la pena traer a colación, y es que cada vez se reconocen menos como víctimas y más prefieren el concepto, por ejemplo, de sobreviviente. Que me parece bien interesante porque habla también de una agencia mucho más clara, ¿no? Reconocerse como sobreviviente y reconocer como esos procesos de resistencia. Y sí, bien, más bien el concepto ha sido como muy tomado desde la legislación internacional con respecto a la atención humanitaria y a despolitizar un poco la misma víctima, y eso pasó también con la desaparición forzada. Eh, También pues fue un concepto que se lucharon las propias organizaciones, entonces tiene como esa doble parada, esa paradoja, digamos, de por un lado ser un concepto construido por las organizaciones para buscar exigencia de derechos y garantía de derechos, y más bien reconocer que era necesario reparar y reconstruir los derechos que habían sido afectados en la vida y en el proyecto de vida y a nivel no solo individual, sino colectivo. Al mismo tiempo, pues ha sido usada de distintas maneras la categoría de víctimas por el parte del Estado. Me preguntabas un poco también por el tema de la reparación integral del daño. Hay distintas maneras de entender la reparación integral del daño. A mí me parece por eso interesante traer a colación como estas experiencias históricas. Por ejemplo, el tema de la reparación colectiva o el tema de pensarse cómo se reparaban a las regiones más afectadas por las violencias más que a nivel individual. Y eso también es una gran pregunta para el caso colombiano, con el tema pues de que tenemos aproximadamente 9 billones de víctimas reconocidas, ¿no? Pensando pues la gran cantidad y este largo además proceso de los distintos ciclos de las violencias hasta el conflicto armado actual. Incluso hoy que hablamos de un tercer ciclo de violencias por el tema específicamente de que después de la firma del acuerdo siguen ocurriendo violaciones a derechos humanos, asesinatos de líderes sociales, asesinatos de los firmantes de paz. Entonces es una gran pregunta para hacerse. ¿El Estado tiene realmente la capacidad de eventualmente algún día llegar a reparar económicamente a toda esta cantidad de víctimas? Bien difícil, ¿no? Bien difícil pensar que, entonces también cómo se pueden pensar otras medidas de reparación. Yo tengo la hipótesis también de que en Colombia se avanzó bastante, más que en otros países con respecto a la reparación colectiva, porque hubo también muchas afectaciones a nivel colectivo, por ejemplo, la de genocidio político con respecto a la Unión Patriótica o el Frente Popular, y a luchar, que eran organizaciones políticas de los años 80 fuertemente recibieron muchas violencias, o la violencia sindical hacia los sindicatos, que también recibieron muchas violencias. Entonces de manera colectiva sí ha habido como exigencias de reparación colectiva, y en Colombia se ha avanzado bastante en modelos de reparación colectiva que creo que también son bien interesantes, mucho más recientemente, ¿no? No es tanto el periodo del libro, pero sí mucho más reciente se ha trabajado en procesos de reparación colectiva. Y ahí lo conectaría con tu otra pregunta, con las medidas de reparación simbólica. También en el marco un poco de la exigencia de reparaciones colectivas ha habido medidas de reparación simbólica, pensando otras formas de las sanciones, sí, también digamos de la sanción penal o jurídica, es una discusión también con respecto a la idea de castigo, pero sobre todo la reparación simbólica no en términos de lo administrativo o de lo económico que puedan recibir las víctimas, sino reparaciones como el tema de verdad. Es un tema fuerte, la construcción de memoria histórica o de narrativas, de reconocimiento pues de los daños y de esclarecimiento como una forma de reparación. También se han utilizado otras formas de reparación, como por ejemplo la construcción de monumentos. Hubo en algunos momentos apuestas culturales, como por ejemplo también en las casas de cultura, reconstruir casas de cultura o reconstruir, o la construcción de monumentos, allí como también preguntas interesantes para pensar otras formas de reparación, y la reparación simbólica creo que también es un tema bien interesante. Y eso con respecto a tu otra pregunta, que son las medidas de enfoque intercultural y a comunidades indígenas. Más recientemente
se ha reconocido cada vez más el tema del impacto y las afectaciones diferenciadas a las organizaciones y a los pueblos indígenas y afrocolombianos. Eh, Eso digamos, también por una exigencia de las organizaciones colectivas, de los resguardos indígenas y de las organizaciones afrocolombianas, en el marco pues, de exigir que se les reconociera también, y en el marco del esclarecimiento cada vez más. De hecho, una fuerte que tiene la Comisión de la Verdad en este momento es que ha venido reconociendo, y hay un capítulo completo, que va a hacer énfasis en estas afectaciones a los pueblos indígenas y a las comunidades afrocolombianas. Y a partir de allí, entonces, una de las conclusiones es que el conflicto también ha sido racista, por ejemplo. Es decir, ha habido unas afectaciones mayores y desproporcionadas hacia las comunidades indígenas y hacia las comunidades afrocolombianas, que ha sido también por la presencia de actores armados en los territorios colectivos, que ha estado marcada, por ejemplo, por la violencia sexual, que ha tenido mayor impacto sobre poblaciones afrocolombianas, y eso habla también de cómo de cuestionar un racismo que hay sobre las mujeres, por ejemplo, afrocolombianas, o una mirada racista sobre las mujeres afrocolombianas. Eh, y este impacto desproporcionado también ha empezado a implicar que por sanciones, sobre todo en el marco de la legislación, y hay que decir que las cortes en eso han sido bien importantes, o sea, por demandas de parte de las organizaciones indígenas y afrocolombianas, se ha venido también reconociendo una cosa que a mí me parece fundamental a propósito de esta filosofía de las afectaciones y de la víctima, y es las afectaciones a la naturaleza. Y en ese marco incluso se ha avanzado, por ejemplo, hay unas sanciones de la Corte que han reconocido que hubo una afectación a la naturaleza, y que por eso también la naturaleza, como y como agente de derechos, debe ser reparada. Y esto lo venían ya discutiendo las comunidades indígenas con respecto, por ejemplo, a los procesos de sanación con el territorio. Eh, una cosa que pasó mucho en el marco, sobre todo de la violencia más reciente del último ciclo del conflicto armado, es, por ejemplo, el, que muchas personas desaparecidas fueron arrojadas a los ríos. Entonces, las comunidades indígenas dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué significa para la naturaleza que hayan pues, lugares donde se transformó incluso la relación con el río, de ser un lugar de encuentro o de ser un lugar para ir, digamos, a bañarse, o ir a comer, o ir a lavar la ropa, a ser un lugar asociado con la muerte, y también lo que le implica como parte de sacar la discusión de las afectaciones del conflicto y también de la reparación, y reconocer a los ríos y la naturaleza como sujeto de derechos, y también entonces cómo ha sido afectada por la violencia y cómo se puede sanar esa relación con la naturaleza. Eso como algunas primeras ideas, y creo que ahí hay varias cosas para seguir pensando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Buenísimo. No sé si alguien por ahí tenga alguna otra pregunta, intervención, ¿no? Porque si no, a mí algo que me parece interesante de tu planteamiento, Fernanda, es que, claro, nos muestras como diversos escenarios y momentos, ¿no? En donde por una parte se va conceptualizando la cuestión de la violencia, y al mismo tiempo se pone en relación con la política pública, ¿no? Cómo es que el Estado o ciertos grupos sociales en Colombia intentan dar respuesta, ¿no? Ya sea por los propios medios estatales, o por, digamos, como en sus primeras etapas, como nos decías, un poco como de manera filantrópica, ¿no? Pero al mismo tiempo los escenarios de la conflictividad se van haciendo más complejos, ¿no? Digamos, en un primer momento que es el bipartidismo, y después cuando ya entran tres o cuatro actores distintos, ¿no? Entre el Estado, las FARC, por decir algo, y los grupos paramilitares, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto hay dos cosas que has mencionado en tu trabajo, pero que me gustaría como pedirte si puedes profundizar un poco más, que tiene que ver justo con la primera cuestión sobre el surgimiento del grupo de los violentólogos, ¿no? Que, por ejemplo, en México se hace mucha mención. Por ejemplo, el lunes Ileana Diegues lo trajo a colación, ¿no? Hablando
del surgimiento de este saber científico, académico, ¿no? Especializado, que tiene que ver justamente con toda la emergencia de los nuevos enfoques en ciencias políticas y de los marcos internacionales de derechos humanos, etcétera, ¿no? Me gustaría saber, por ejemplo, un poco cuál es el estatuto de esta violentología, si se puede llamar así, ¿no? Si continúa ahora, si fue dejada de lado, qué ha pasado un poco con ese cuerpo como de saberes, ¿no? Si ha entrado en diálogo, por ejemplo, con los propios saberes de las personas en lucha, en resistencia, de las víctimas o de los grupos activistas, ¿no? En todo este proceso como de renegociación, ¿no? De su estatus frente al Estado. Esto es, como tú habías dicho, ¿no? Que algunos ya no se definen como víctimas, sino como sobrevivientes, ¿no? Y ahí hay un enfoque que apuesta más como por la agencia de las personas, ¿no? De las organizaciones y los ejemplos que nos pones que son muy interesantes de los grupos indígenas, ¿no? Y por otra parte, digamos como comparativamente, no puedo dejar de pensar que, por ejemplo, en México hasta 2013 es que se llegó a la legislación la promulgación de la Ley General de Víctimas, ¿no? Con un estatus además muy complicado, porque muchos dicen que fue una versión muy hecha al vapor, que mutila algunas de las condiciones más importantes, que fueron parte también de demandas sociales, ¿no? De movimientos colectivos en México, pero que al final ha sido un instrumento con mayor o menor peso en ciertas cuestiones, ¿no? Un poco, ¿cuál sería, digamos, desde tu punto de vista, digamos, los puntos que se podrían fortalecer, ¿no? En ese aspecto. Yo sé que es una pregunta súper titánica, ¿no? Que necesita toda una investigación, pero que sería muy interesante saber qué piensas al respecto, ¿no? Y la última, que tiene que ver con, es más bien una curiosidad, con, por ejemplo, ¿cuál ha sido como el modelo en el que la Comisión de la Verdad en Colombia se ha inspirado? Porque ya ves que suele hablarse como de digamos, la gran diferencia que hay entre el modelo de Sudáfrica, ¿no? El de Argentina o el de Chile, como ha puesto de manifiesto el trabajo de Sandrine Lefranc, ¿no? Sobre las políticas del perdón y la cuestión de las comisiones de verdad, ¿no? No sé si pudieras darnos como un poco más de información al respecto. Sí, bueno, por esto de la diversidad de actores, yo comparto un poco esa percepción que señalas de cómo, bueno, ha habido, aquí se habla también un poco de la degradación de la guerra, ¿no? Cómo ha habido también unos procesos de deshumanización de los combatientes y de la propia población civil en los que se ha llegado a niveles extremos de violencias. Y en ese marco, pues sí, ha habido una degradación claramente de la guerra, de los niveles de violencia que se adquirieron, también de los niveles incluso como de degradación, y en ese sentido, pues, por ejemplo, ya el desmembramiento, la tortura, bueno, como todas estas cosas que empezaron a suceder en el marco del conflicto, que también es bien interesante pensar allí trabajos que desde la antropología han pensado esta relación, por ejemplo, con el cuerpo y con los cortes y la manera como también se ejemplifica la violencia y se vuelve ejemplificante en la medida en que entonces se dejan los cuerpos de unas maneras. Y eso también habla un poco de los duelos sociales y de cómo finalmente es un mensaje para los vivos, ¿no? Y es un mensaje, además, como, si se quiere, alesionador, entre comillas, como de ejemplificante, de generar, pues, entonces, órdenes sociales en los vivos, ¿no? Entonces, no solo es la afectación directa que vive la familia individualmente o el proyecto de vida que se ve coartado, sino toda la sociedad, ¿no? El impacto que tiene, por ejemplo, el dejar los cuerpos en espacios públicos. Y hago énfasis en esto porque también es una cosa que se ha visto mucho en México, ¿no? En la violencia más reciente. Y eso tiene un impacto claramente, no solamente para pensarse las afectaciones de la violencia a nivel individual o a nivel familiar, sino a nivel social. ¿Qué significa para la sociedad que haya estas presencias, además? Claramente
no en el caso, por ejemplo, de la desaparición forzada, como del concepto de desaparición forzada de los años 80, que era justamente el ocultamiento del cuerpo y ocultamiento del delito. En estos casos, por ejemplo, hay un mensaje más bien aleccionador y de construcción de orden social cuando se cae en estas prácticas de violencia degradada sobre el cuerpo. Y a partir de allí entonces sí reconocer que ha habido y que parte por eso también de la pregunta de esta tesis era, bueno, cómo se reparó, cómo se pensó, y una cosa que también se ha dicho mucho acá en Colombia es pues, parte del problema por los ciclos de violencia es que nunca fue reparada realmente desde la violencia bipartidista, ¿no? O sea, realmente ha habido muy pocos ejercicios de reconocimiento o distintos ejercicios de reparación, en algunos casos hubo, se entendía el problema de otras maneras, pero realmente como de dignificación de la vida humana ha habido realmente poco. Entonces también hay como un llamado de atención con respecto a las grandes dificultades que tiene este problema y el hecho también entonces de que se llegara a ejercicios, por ejemplo, de venganzas o continuidad de ciclos de violencias. Una cosa que se ha dicho, por ejemplo, es muchos de los bandoleros de la violencia partidista terminaron en las guerrillas, en el surgimiento de las guerrillas modernas, ¿no? O de las guerrillas más contemporáneas. Y eso habla de justo pues de que no hubo ningún proceso realmente de cierre de la violencia partidista y que hizo que esto continuara. Y por eso también la pregunta no es menor en la pregunta por el presente. Y eso, la otra pregunta que planteabas con respecto al grupo de violentólogos y a la construcción de saberes científicos y especializados. Em, eh, Creo que no solo en el caso pues, colombiano, pero yo creo que en general en América Latina ha sido como un ejemplo de ello. El aprendizaje o el conocimiento surgido a partir del Cono Sur, incluso el conocimiento de las propias organizaciones de víctimas que construyeron unos saberes para hacer frente a la violencia que estaban enfrentando. Solemos pensar estos saberes ya como de manera profesional en la antropología forense, pero pensemos en los primeros ejercicios de buscar que no necesariamente tenían acompañamiento de antropología forense y que además se parecen mucho a lo que viene ocurriendo en México en el caso de las buscadoras, ¿no? Que al final de cuentas es una expertise que empiezan a aplicar y unas prácticas que se empiezan a reproducir, eh, evidenciando completamente el fallo del Estado también o de la ausencia del Estado ante un problema que debería atender el Estado. A propósito de esa pregunta por el problema público y por las políticas públicas, gran parte del problema es que no ha habido una respuesta del Estado, ¿no? Entonces terminan las propias buscadoras, las propias madres, y en su momento también acá en los años 80 y 70, pues tenemos a propósito de un tema reciente, pues el ejemplo de Rosario Ibarra, como de estas mujeres que son ellas mismas quienes tienen que buscar, ¿no? Son ellas mismas quienes empiezan a encontrarse en la demanda al Estado de buscar dónde estaban sus hijos. Y en ese caso, pues además, en las detenciones, desapariciones de los 80 muy ligadas además al accionar directo de las fuerzas del Estado. Y entonces, por ejemplo, buscar en brigadas militares, que también pasó en el caso de los primeros comités de ASFADES y del colectivo 82, de los primeros comités que hubo acá en Colombia de desaparición forzada. Entonces, a partir de allí, como un ejercicio, y insisto, eso se ha llamado un ejercicio de espejo, porque creo que solemos reconocer a veces más como el ejercicio profesional, pero fue primero un conocimiento de la urgencia humanitaria, de qué hago que mi hijo no regresa, o qué hago que desaparecieron a un familiar, o qué hago ante saber que están torturando a un familiar dentro de una brigada militar. Entonces, me parece que también se ha reconocido muchas organizaciones de víctimas como comunidades del dolor, pero también hay que reconocerlas como comunidades de saber y de un saber práctico que se fue perfeccionando y que es hoy lo que es la atención humanitaria, el derecho internacional humanitario. En esos primeros momentos no existía o estaba hasta ahora surgiendo y fue por demanda de las propias organizaciones que empezó a surgir. Hoy lo que son abogados especializados, el sistema interamericano, bueno, todo esto, por ejemplo, de un saber que se construyó de manera legal y de atención humanitaria que hoy existe, que en un principio eran saberes de las propias organizaciones. Y que se fue perfeccionando también a raíz un poco de esta interacción entre la profesionalización, la especialización y el saber científico. El,
el grupo de violentólogos específicamente hace referencia, aquí hizo referencia a los años, a una comisión que hubo de particularmente algunos expertos, en su mayoría politólogos, en los años 80, en el 87, por una demanda además del Estado, por una comisión, de una primera comisión, o bueno, una segunda o tercera, de hecho también ha habido varios ejercicios de comisión acá en el caso colombiano. Hay un libro muy bueno de Jefferson Jaramillo que se llama Pasados y Presentes de las Violencias, que justo narra como estas historias de las comisiones, y él logra documentar 11 comisiones de la verdad, de los distintos momentos de las violencias. Pero entonces los violentólogos hacen referencia a esta comisión de finales de los 80, en el 87, que surge también por demanda del Estado para pensar, además su informe se llama Violencia y Democracia, ¿no? Tiene una relación también con la pregunta con respecto a la relación entre violencia y democracia. Incluso ellos mismos se preguntan un poco cómo esta relación entre la intelectualidad y o el análisis, el saber científico y la realidad que está ocurriendo de violencias, ¿no? Cómo los científicos y los científicos sociales particularmente enfrentan o pueden hacer frente o pueden interactuar con una violencia que se estaba degradando justo desde el periodo más de finales de los 80s y 90s, que es también cuando hay como uno de los más altos índices de homicidios en el país, y de los, por ejemplo, también de finales de principios de los 80 es el surgimiento de los grupos paramilitares, como gran parte de la degradación más fuerte de la guerra se vivió en esos años. Entonces también esta pregunta de cómo los intelectuales podían intervenir allí, más como desde el análisis, por ejemplo, cómo caracterizar estas violencias, pero también cómo hacer algunos ejercicios de política, o pensar recomendaciones de política. Entonces una parte de los violentólogos también se dedican a hacer recomendaciones de políticas, entonces salen los planes de rehabilitación de los 90s. Creo que no está suficientemente estudiado, pero ha sido como un proceso de entretejer entre las propias organizaciones de víctimas, los propios afectados, el saber científico y el Estado. Por eso yo decía como que todo el tiempo hubo un proceso de negociación allí, que es bien interesante, y habría que pensar parte como de estos conocimientos, como también tienen relación con los activismos. Yo creo que en los temas de memoria, pues gran parte incluso del tema testimonial, por ejemplo, que utilizan las comisiones de verdad, y ahí me voy acercando también a la discusión con respecto a la Comisión de la Verdad actual, el uso de la voz testimonial o el análisis de la violencia, el esclarecimiento de la violencia desde la propia narrativa de las víctimas y de quienes fueron afectados directamente, que también es una cosa que empieza a utilizar la historia del tiempo presente, nuestra relación con el entrevistado, con el testimoniante, con la víctima directa. Me parece que hay ejercicios interesantes, creo también. Estaba pensando un poco, ahorita no me acuerdo exactamente el nombre de la autora, pero luego les puedo ubicar el artículo exactamente, pero hay una autora, Estela, bueno, ahora me acuerdo del apellido, ella plantea también, sobre todo ella piensa en el caso argentino, cómo hay una pregunta con respecto a cómo estos saberes y sobre todo los temas de memoria terminan, de alguna manera, ella dice, domesticando el pasado. Entonces, haciendo frente al pasado, pues también es una manera de domesticarlo o de incluirlo dentro de las políticas de Estado para sacarlo de los activismos por la memoria, y también de sacarlo de una cosa que es una gran pregunta para Colombia, que siempre ha sido una gran pregunta, creo que también es una pregunta para México. Pensamos todo el tiempo las violencias como si fueran en el pasado, cuando en realidad siguen ocurriendo, que es como bien la gran tragedia, un poco de estos ciclos de la violencia y de lo que nos pasa ahorita, pues como de la gran esperanza que era el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno, que ya cumplimos 5 años, y desafortunadamente este último año, el 2021 y el 2022, ha sido de los años más violentos nuevamente, ¿no? Si bien hubo una baja en los homicidios, nuevamente hay una escalada de violencias. Entonces la pregunta de esas violencias, claro, las podemos analizar o domesticar para narrarlas en el pasado, pero y cómo relacionamos con el presente que vivimos y cómo nos pensamos que siguen siendo, que si no se transforman las estructuras y siguen ocurriendo, van a seguir ocurriendo también en nuestro presente.
Entonces allí habría como varias preguntas para pensarse ese tema del saber científico especializado, de la construcción de narraciones sobre el pasado, pero también de esta expertise, por ejemplo, del trabajo social o de la antropología forense, que son bien interesantes como ejercicios para esas violencias en el presente. Creo que, de hecho, una cosa que a mí me sorprendió, me parece bien bonito como ejemplo de poner, de ver, es, yo creo que ustedes todos vieron que justo el año pasado hubo un gran paro nacional acá en el marco un poco del estallido social, también un poco como a nivel latinoamericano, y allí hubo varios ejercicios de desaparición, distinta a la desaparición forzada de los años 80, pero hubo algunas denuncias de desaparición forzada en el marco del paro. Hubo unos ejercicios bien interesantes donde las mujeres, en su mayoría nuevamente, buscadoras de detenidos desaparecidos de los años 80, se sentaron con las madres de los jóvenes desaparecidos del año pasado a dialogar sobre, bueno, cómo hacer más efectiva la búsqueda, la atención a la búsqueda de urgencia, a qué entidades acercarse. Entonces, un poco como todo ese saber que era más pues de las desapariciones históricas se puso en práctica para buscar de manera urgente a los desaparecidos del año pasado. Allí creo que hay un saber que también las organizaciones y las propias víctimas comparten y que tiene todo que ver también con la construcción y el reconocimiento de otras formas de saber, de cientificidad y de la construcción de saber científico. Buenísimo, muchas gracias. Pues no sé si alguien más tuviera como alguna inquietud, algún punto que quieran plantear sobre la mesa. ¿No? Bueno, pues entonces, pues bueno, no nos queda más que agradecerte, Fernanda, por esta tremenda charla y además súper bien documentada y con muchas imágenes que nos sirven como para comprender, ¿no? Y poner en contexto, porque esto que planteas es muy cierto, ¿no? De pronto, el Cono Sur se ha convertido casi en un modelo paradigmático, ¿no? Para pensar todo lo que tiene que ver con las cuestiones políticas de la desaparición forzada, ¿no? De los procesos de búsqueda. Y yo pienso que estos diálogos, ¿no? Entre México y Colombia en estas realidades comparativas, de pronto resultan muy fundamentales y muy esclarecedoras, ¿no? Como para pensar, en el caso mexicano, en qué lugar estamos, hacia dónde nos podemos mover, y también para espejearnos, ¿no? Un poco con la situación en Colombia y sobre todo, además de solidarizarnos, por supuesto, con el tremendo trabajo que haces, ¿no? Que me parece que eso es, hay que reconocerlo, ¿no? Es un trabajo muy arduo, muy importante el que están haciendo ahora en la comisión, pues sin duda que nos será también de mucha utilidad. Igual cuando salga el informe, si pudieras avisarnos o algo para poderlo revisar, estaremos ahí muy atentas y atentos. Sí, a propósito de eso último que dices, yo también creo que son bastante efectivos e interesantes los efectos de poder comparar el caso mexicano con el colombiano, porque hay muchas similitudes y normalmente solemos pensar más el Cono Sur, y el Cono Sur tiene la característica de hablar de dictaduras, y en general, y de dictaduras formalmente reconocidas, digamos, como de ejercicios de dictadura que tuvieron un fin, por lo menos más clara, la transición a democracias. Y en el caso tanto colombiano como mexicano, pues formalmente hemos tenido todo el tiempo democracias. Colombia tuvo un breve periodo de dictadura, pero en realidad solemos decir que son democracias, ¿no? Y democracias supuestamente consolidadas. Y habría que pensar allí, en ese marco, reconocer la excepcionalidad o la supuesta excepcionalidad y los estados de excepción de unas democracias que en realidad violan derechos humanos constantemente. Y ahí hay mucho más para comparar entre Colombia y México que pensarlo, por ejemplo, con el caso paradigmático de Argentina o de Chile, que tuvieron formalmente dictaduras. Y por supuesto que pues compartiremos, nos interesa también mucho y hemos estado pensando ya algunos ejercicios para dialogar entre el cierre de la Comisión de la Verdad acá en Colombia y la apertura de la comisión en México con la Comisión de la Guerra Sucia. Yo creo que allí también va a haber como por lo menos
procesos interesantes de construcción de conocimientos y de cómo preguntarse sobre todo de los legados de las comisiones. Fabuloso. Entonces, estaremos muy atentos también a este proceso, ¿no? Que en México es de la mayor de las urgencias, ¿no? En un país donde siguen desapareciendo 43 estudiantes, ¿no? El ejército, esto es una de las obligaciones del Estado más importante. Dice Lupita Leiva, en un país donde vivimos diario este tipo de temas, bueno ampliar las paradigmas y perspectivas. Excelente, Fer, gracias. Pues muchas gracias, Lupita, por el mensaje. Y pues bueno, pues de nuevo reiterar a Fernanda el agradecimiento. Esperamos en algún momento poder contar contigo presencialmente, seguramente en el futuro, ya después habrá oportunidad. Y pues nuevamente muchas gracias por participar en este seminario y ampliarnos las perspectivas y las líneas de debate. Muchas gracias a ustedes.